Bueno, entonces, ya vimos cómo son las estructuras que estamos manejando, ¿no? Que llamamos espacios vectoriales. No lo sé, díganme ustedes si se me traba. Si se me traba, puedo apagar mi cámara y funciona un poquito mejor. Bueno, me avisan, si se empieza a trabar, apago mi cámara. Le avisamos, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces siempre que tenemos una estructura algebraica, ya les he dicho cómo son las estructuras, ¿no? No siempre son un conjunto, luego vienen aquí relaciones, operaciones, ¿no? Y elementos. Por ejemplo, en el campo, eh, eh, sí, está bonito el gato. Ok, perdón. Campo, ¿qué tengo? Tengo el camp, el conjunto, tengo la suma, tengo el producto y tengo sus elementos distinguidos, 0 y 1. Sí, en el caso de los reales, por ejemplo, también tengo en el caso de reales, tengo la relación menor o igual, ¿no? Igual suma, producto, 0 y 1. Suma, producto, suma, producto, 0 y 1. Entonces, en general, así son todas las estructuras. Todas las estructuras que ustedes manejen en matemáticas van a ser conjunto, relaciones, operaciones y elementos distinguidos. ¿Ok? Bueno, entonces estamos interesados en estudiar a la estructura, pero también a sus subestructuras, es decir, a objetos que son subconjuntos que cumplen lo mismo. Entonces aquí es donde empezamos con subespacios. Subespacios, subespacios vectoriales, y entonces diremos que sea B un espacio vectorial sobre un campo K, ¿no? Entonces, W contenido en B es un subespacio, ¿sí? W mismo es un espacio vectorial. Es decir, cumple los axiomas, cumple los axiomas desde A1 hasta A8. Bueno, ahora, hay algunos axiomas que tendríamos que hacer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es restringir la operación. Voy a ponerle aquí. Con las mismas operaciones que B. O sea, son las mismas que ya tengo. Entonces, a ver, si ustedes recuerdan, si no recuerdan, me voy a los axiomas de espacio vectorial. Entonces, como la operación es la misma, hay algunas que van a salir de inmediato. Por ejemplo, voy a tachar estos, no sé por qué los teníamos, pero hay algunas que van a ser de inmediato. Por ejemplo, la conmutatividad, pues se va a cumplir porque es la misma. La asociatividad se va a cumplir. Eh, eh, esta también se va a cumplir. Esto también se debe de cumplir, simplemente porque es la misma operación. Ok, entonces, ¿cuáles son las que
deberíamos de verificar. Las que se tienen que verificar es que exista un neutro, la existencia de inversos y hay otra que tenemos que checar, pero ahorita lo revisamos. ¿No? Entonces, vamos a poner eso. Los axiomas que dicen cómo se comportan las operaciones salen en automático, ¿no? ¿Ok? Lo que deberíamos de verificar es que, bueno, lo primero que se debe de verificar es que a ver, lo que falta, déjame poner aquí, lo que faltaría, ¿no? Lo que faltaría es lo siguiente. Si U y B están en W, pues necesitamos que U más B también sea. También voy a poner aquí 1, 2. Si C es un elemento del campo y U es un elemento de W, entonces queremos que C por U también esté en W. La tercera es que, pues que el 0 de B también esté en W, o sea, el 4. Y si, fíjense qué bien está este 4 no lo tenemos que poner, lo voy a poner para que veamos que no lo tenemos que poner. Si U está en B, entonces menos U también está en B. ¿Por qué no necesito el 4? ¿Quién me dice por qué no necesito el 4? Por el 2. Pero el 2 para C igual a quién. Muy bien, para C igual a quién. Igual a... Menos uno, ¿no? Al menos 1. Exactamente. Con el inciso 2 y C igual a menos 1. Pero esto ya es un teorema, ¿no? Porque lo probamos o lo dejé de tarea aquí, ¿no? Aquí en el 2, ¿no? Menos 1 por U es menos U. ¿Sí? Entonces, no es tan automático, pero sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Entonces, cada vez que ustedes quieren verificar que algo es un subespacio, basta con que verifiquen 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Está bien. Perfecto. Bueno, pues vamos con ejemplos. Hoy vamos a terminar temprano porque es viernes y yo sé que ya están muy cansados, porque además les di clase toda la semana. Entonces vamos a ver unos ejemplos y terminamos temprano. ¿Sale? Para que la semana siguiente lleguen con muchas energías. ¿Ah? Va. Entonces, ejemplos. Ejemplos. Digo, normalmente, si fuera un día normal en la facultad, pues ya que me doy la vuelta hasta allá, pues termino de la clase completa, ¿no? Pero pues como todos estamos en nuestras casas, pues un ratito que tengamos de relax está bien.
Además, como les digo, tuvimos clase toda la semana. Pues tampoco se trata de explotarlos. Bueno, ejemplos. A ver, déjenme pensar. Uno. Ay, por cierto, al final de la clase me recuerdan que les diga del libro de Felipe Saldívar, por favor. Uno. Bueno, vamos con este. Los polinomios sobre el campo K, que este sea mi espacio vectorial. No, todos los polinomios, no nada más de I. W va a ser los polinomios de grado n sobre el campo K. De grado a lo más n. ¿Ok? Este es el conjunto de A, C, bueno, no al revés, A, N, empezamos desde la N. A, N, X a la N, más, a 0, de manera que ahí está en el campo. ¿Sí? De grado a lo más n. Bueno, pues entonces vamos a verificar que cumple las tres propiedades para hacer subespacio vectorial. Sí queda claro, ¿no? El primero es el conjunto de todos los polinomios y el segundo es el conjunto de polinomios de grado a lo más n. Para n un número natural, ¿no? N un número natural fijo. Bueno, entonces, a ver. ¿Será cierto que si yo sumo dos polinomios de grado n, el resultado... Perdón, no. ¿Será cierto que si yo sumo dos polinomios de grado menor o igual que n, el resultado me da un polinomio de grado menor o igual que n? Sí. ¿Verdad? Estamos contando a 0 como natural, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Sí, lo estamos contando. Si te preocupas porque estoy... no sé si tu preocupación sea por esto. Si n es igual a 0, tenemos que W es el conjunto de A0, de tal manera que A0 está en el campo. No sé si sea eso, el cual también es un subespacio del... Este sería de hecho K, ¿no? Pero también es un subespacio del espacio de polinomios. Ok, va. No sé si eso era la inquietud. No, solo era una pregunta sobre si el Pero grado... bueno, sí funciona, ¿no? Entonces, sí. Sí, también. Bueno, ¿será cierto que si agarro un polinomio de grado n y lo multiplico por un escalar, me queda un polinomio de grado menor o igual que n? Pues sí, ¿no? Sí. ¿Y será cierto que el polinomio 0 tiene grado menor o igual que... ¿Sí? Entonces sí. Entonces tenemos que en efecto W es subespacio de B. Sí. Sí, está bien. A ver. Vamos con... ¿Qué les gustarán a ustedes? ¿Funciones? ¿Matrices? ¿Qué les gusta? Funciones, matrices. Es una matriz.
Órale, una matriz. Ok, voy a apagar la cámara. Funciones continuas. Ándale. Funciones continuas. Déjame ver si no tengo algún otro dispositivo conectado. A ver si funciona mejor. Esperen. Pues no, ya tengo todo desconectado. Ok. Bueno, ahí me dicen si se sigue cortando, pero si no, así con lo que hago la cámara. Se funciona bien el sonido. Bueno, funciones continuas. Sea CR, así se le denota, y luego el conjunto de funciones que van del R en R, tal manera que F es continuo. ¿Ok? Entonces, el conjunto de funciones continuas es un subespacio. Quedábamos que lo íbamos a anotar así, ¿no? El conjunto de funciones de R en R. Rápidamente checamos las tres propiedades. Suma de continuas es continua. Sí. ¿Me prometen que todo el mundo sabe cómo hacer esto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál es el epsilon que me sirve? Digo, el delta que me sirve. O sea, bueno, entonces se los voy a dejar. Les escribo lo que tienen que hacer. Sí, con la definición de epsilon y deltas, ¿no? Entonces, además es por puntos. Entonces tendrían que hacer algo así. A ver, se los escribo. Les escribo la idea completa y ya ustedes la terminan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que f es continuo en x0? F, vamos a poner dos. Sean f y g dos funciones. F y g continuas en un punto, ¿no? En x0. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente, ¿no? Quiere decir que para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0. De tal manera que, ¿qué pasa? Que si x menos x0 son menores que delta, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Bueno, y para esta epsilon, aquí déjenme ponerle delta sub f, ¿ok? Y para esta epsilon también existe una delta sub g mayor que 0, de tal manera que si x menos x0 es menor que delta sub g, entonces g de x menos g de x0 es menor que epsilon. ¿Ok? Y entonces ahorita lo que ustedes tienen que, a ver, en el dibujito se vería así, ¿no? Por aquí tienen a su f, que es en un punto, ¿no? En x0, ¿no? Entonces, por aquí tienen a la f, no la voy a dibujar a la f,
Lo único que voy a dibujar es el intervalo. Y entonces me están dando un intervalito aquí y me dicen, ah, pues tú tienes un intervalito aquí, que todas las que van, los puntos que están en este intervalo de aquí abajo, cuando le aplico la función no se salen de aquí. ¿Ok? Y lo mismo con la otra función, con la G no sé cómo sea, pero también tiene su intervalito, ¿dónde? Este intervalo es del mismo tamaño, épsilon, ¿no? Entonces aquí existe otra delta, no sé, quizás sea más grande o más pequeña, a lo mejor es así, de tal manera que cuando le aplico la función, la función G no se sale de este intervalo. Bueno, y entonces ahora me dicen, ahora suma estos dos puntitos. Entonces la suma me quedó hasta acá. Y me dicen, toma la misma épsilon. ¿Ok? Entonces, ¿cuál delta debo de tomar para que yo asegure que cuando tome las dos funciones no se salgan? La más pequeña, el mínimo entre La las más deltas. pequeña. La más pequeña, exactamente. Sí, entonces, eso me probaría que la suma es continua. Ajá. La más pequeñita. Entonces está sencillito, no es difícil. Pero sí lo deben de saber hacer, pues. O sea, normalmente esto te dicen en un curso de álgebra. Ah, eso lo vieron en cálculo. Sí, sí lo vimos en cálculo, pero pues, lo debemos de saber hacer en cualquier momento, ¿no? La Profe, misma es situación. muy parecido a lo que uno ve en cálculo 1 cuando se demuestra que la derivada, si dos funciones son derivadas, la suma también es derivada, o sea, tiene como el mismo razonamiento detrás. Es el mismo razonamiento, ¿no? Exactamente el mismo razonamiento. Tú quieres probar que la suma de dos funciones derivables es derivable y haces exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, no exactamente lo mismo. Calculas un límite, pero para calcular el límite utilizas los límites de cada una de las funciones. Sí, Así es, profe. Muchas gracias. sí, muy bien. Bueno, lo mismo deberíamos poder hacer con esto, ¿no? Si f es continua, entonces c por f también. Rápidamente, díganme quién va a ser la delta. Donde c es un número distinto de cero. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le hace la c? Si yo tengo una función, digamos así, y llego y la multiplico por una c, ¿qué es lo que hace? La va a hacer más, sí, Esto, ¿no? ajá, la va a agrandar, por así decirlo, no sé cómo decir. Para Sí. solo una Y. Exactamente. Ujú. Entonces, si antes necesitaba ya una delta de ese tamaño, ahora ¿de qué tamaño voy a necesitar la delta? ¿No? Antes bastaba con esto para que quedara aquí adentro, ahora ¿de qué tamaño la voy a necesitar? También C veces delta. Y yo digo que con O delta igual a c veces delta, delta 0 igual a c veces delta, me va a funcionar. ujú. ¿Ok? Y claramente la función, no, ¿cuál es el tercero? ¿Qué dijimos? El tercero es que el 0 esté en W. Claramente la función constante 0, ¿no? La función constante 0 es continua. Entonces, pues con esto comprobamos que en efecto es un subespacio vectorial. 3, ejemplo 3. Ejemplo 3. Consideren las matrices de n por n sobre un campo K como V y W va a ser el conjunto, lo voy a poner así, A y J, ¿no? Con I y J corriendo desde 1 hasta N,
De tal manera que espérenme. Déjenme pensar un poquito. A11, A1N, A21, A2N, ANN, ANN, NN. Entonces quiero hacer todas las que están debajo de esta línea, 0. Entonces, de tal manera que, ¿qué debe de ser? Que el primero, que A y J es igual a 0, si I es mayor o igual, no, si I es mayor que, perdón, aquí lo escribí mal, este es N1, N1. Si I es mayor estricto, perdón, mayor estricto que J. Sí, con eso me basta, ¿no? Sí. Son todas las matrices triangulares. Entonces, pues es muy fácil verificar. O sea, tiene ceros abajo de la diagonal y números arriba. ¿Ok? Lo escribí así, pero también lo pudimos haber escrito así. A11, A1N, luego 0, A12, A1N, 0, 0, perdón, otra vez A22, A33, hasta A3N, y así ya se entiende, ¿no? Que abajo de la diagonal son puros ceros, y bueno, obviamente la suma de dos matrices triangulares es triangular, el producto de una matriz triangular por una escalar es una matriz triangular, y el 0 es una matriz triangular porque la condición es que abajo de la diagonal sean ceros y arriba pueden ser como quieran. Entonces, si son ceros, pues estamos contentos. Si no son ceros, pues tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas? Bueno, piensen entonces, si quieren aquí lo dejo, nada más les encargo que piensen en lo siguiente. ¿Cuáles son los subespacios de Rn? ¿No? Piénsenlo, ¿por qué? Yo les voy a decir quiénes son los subespacios. ¿Los subespacios qué son? A ver, déjenme dibujar un R3 aquí. Bueno, un R2. ¿Qué necesitamos para que se haga un subespacio? Bueno, pues primero necesito un vector. ¿Okay? Como debe de ser cerrado bajo la multiplicación por escalares, pues debe de incluir todos los que están arriba, o sea, para allá. Pero como los escalares también tienen negativos, pues debe de ser así. Entonces, de entrada debe de ser y que pase por el 0, ¿no? Para que tenga el punto 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los subespacios de R2? Pues es el punto, el 0. Si tengo una línea que pasa por él, pues debe de estar toda la línea incluida y el mismo, ¿no? El mismo es un subespacio vectorial. Ahora piénsenlo en R3. ¿Quiénes son los subespacios? Pues el punto solito siempre va a ser un subespacio. O sea, el 0 solito siempre va a ser un subespacio. El total también, ¿verdad? Pero ahora sí, los ejes también, pero más general, si yo tomo dos vectores, exactamente, ¿no? Bueno, si tomo un solo vector, ¿qué va a ser? Pues las rectas, ¿no?
igual que en el caso anterior. Pero si tomo dos vectores, no colineales, no en el mismo sentido, entonces todo el plano va a ser subespacio, va a ser parte del subespacio vectorial. Exactamente, como dice Randy, los planos que pasen por cero. Entonces, los subespacios del R3 van a ser el punto, las rectas que pasen por el cero, ¿verdad? Y los planos que pasen por el cero. Y, obviamente, R3. Y entonces ya generalicen, ¿no? ¿Cuáles son los subespacios de R4? Bueno, quién sabe cómo sea R4, pero lo que es seguro es que van a ser el punto, rectas que pasan por el plano, digo por el cero, planos que pasan por el cero, y ahora son espacios tridimensionales Que pasen por el cero. O sea, son como RMs más chiquitos, quizá deformados, ¿no? A lo mejor, sí, los ejes sí, claro que son subespacios. Sí, claro, si dos vectores generan todo R2, igual es un subespacio. ¿No? Los ejes, pues son rectas que pasan por el plano, pero en general, rectas que pasan por el cero. Entonces, piensa en eso este fin de semana, ¿no? ¿Por qué son esos los únicos subespacios de Rn? ¿Ok? Y pues pues nada, muchachos, mande. Sí, del libro, gracias. Ya voy a dejar de grabar.